Entonces, el monstruo se fue. Las praderas constituían la mayor parte del reino ecuestre, y en ese momento, un grupo desconocido estaba atravesándolas. El grupo estaba formado por carruajes y jinetes, y probablemente no hiciera falta decir que era el grupo de Mia Luna Tearmun, la gran sabia del imperio. Siguiendo la sugerencia de Manon, Mia y Aima montaron a caballo, pero por supuesto, las otras nobles damas de su tripulación permanecieron dentro de sus carruajes, uno de los cuales contenía a las jóvenes Rafina, Citrina, Belian. Dentro, alguien dejó escapar un doloroso suspiro. La culpable era Rafina Orca Belloa. Con la barbilla apoyada en la mano y los ojos mirando por la ventana, observaba con desolación a Mia y Aima. «Qué bonito debe de ser», murmuró antes de suspirar una vez más. Entonces, miró de repente delante de ella y se encontró con Belian, que parecían bastante sorprendidas. En cambio, Citrina movía la cabeza como si estuviera completamente de acuerdo. «Oh, SM». Rafina se aclaró la garganta y cerró los ojos. Necesitaba cambiar su modo de pensar. «Soy la Santa Dama de Belloga. No puedo permitirme pensar así. Es demasiado egoísta». Cerró los ojos en silencio para volver a lucir su habitual sonrisa inocente, pero... «Señorita Rafina, ¿quiere volver a montar a caballo con la señorita Mia?» Bel hizo un ágil ataque. Rafina tosió torpemente, completamente desconcertada. Porque ya ves, Rafina era muy consciente del poder que había detrás de su sonrisa. Ante una sonrisa inocente de la Santa Dama, la mayoría de la gente no daría un paso más. Esa fue la razón por la que Mia nunca pudo acercarse a ella en la línea temporal anterior, ya que era una sonrisa de rechazo. La verdadera esencia de la Santa Dama, además de su posición como hija del Duque Belluga, era lo difícil que resultaba acercarse a ella. Era prácticamente intocable. Sin embargo, parecía que eso no le preocupaba a Bel. Mia Bel Luna Tearmun era una experta en recorridos, dotada tanto de curiosidad intelectual como de espíritu aventurero. Se enfrentaba a cualquier cosa que despertara su interés. Rafina soltó un par de toses simpáticas más, con la sorpresa claramente reflejada en el rostro. Miró directamente a Bel, pero su respuesta fue vacilante. Bueno. Era raro que los ojos de Rafina recorrieran la habitación presa del pánico, pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo ahora. Volvió a aclararse la garganta y esbozó una agradable sonrisa. «No, en absoluto». «¿Qué te ha hecho pensar eso?» «Bueno, llevas un rato mirando al exterior con cara de celos». Sus ojos se abrieron en estado de shock. Luego miró a Anne y Citrina. La primera de las dos parecía un poco confusa, desviando la mirada. Y la otra, por alguna razón, le devolvió el gesto con una sonrisa considerada. Rafina se sintió increíblemente cohibida. Se llevó las manos a la cara. Por alguna razón, sus mejillas se sintieron tan calientes como para estallar en llamas. ¿Cesenosa? ¿Qué expresión estaba poniendo? Quiso mirarse en el espejo, pero por desgracia no pudo. Se recompuso una vez más. Volvió su conciencia a los asuntos más urgentes a los que se enfrentaban los asuntos del reino ecuestre y las serpientes del caos, y muy lentamente, respiró hondo. Luego levantó la cabeza con calma. No parecía celosa en absoluto, ¿verdad? Luego murmuró en voz baja, «No, en absoluto». Replicó Bel, con el rostro serio transformado en uno de confusión. ¿En serio? Pero sí te parecías a la señorita Mia siempre que ve a gente comiendo una tarta deliciosa. Sus palabras fueron un poco imprudentes, pero si eso era hacia Mia o Rafina quedaba a la interpretación. Bueno, de todos modos. Por eso pensé que te habías divertido mucho montando a caballo con la señorita Mia. ¿Me equivoqué? Ben la miró fijamente, con una curiosidad que le venía del fondo del corazón. Su pregunta era inocente, el simple asombro de una niña, y eso era exactamente lo que la hacía tan perversa. Rafina se apretó el pecho con un gruñido. Los recuerdos de los paseos a caballo con Mia se agolparon en su cerebro. Bel tenía razón, era divertido. Muy, muy divertido.
tan divertido que era imposible de ocultar, pero eso le causó una punzada en el corazón, ya que era la primera vez que ella y una amiga íntima se divertían juntas de esa manera. Era la primera vez en toda la vida de Rafina que se había reído desde el fondo de su corazón completamente despreocupada. Por supuesto que disfruté de mi paseo con Mia y deseo aprender más sobre equitación. Pero eso siempre puede esperar hasta después de que regresemos a Saint Noel. Rafina se desesperó. En respuesta, Belle se mantuvo firme. No, se abrió camino. Así que realmente estabas celosa. Su comentario cortante fue un golpe tan excelente que sentó bien. Estaba claro que había heredado el famoso golpe por encima de la cabeza de su abuelo. Como víctima del ataque, los ojos de Rafina recorrieron la habitación. Bueno, espero tener la oportunidad de volver a cabalgar con ella, pero estoy siendo egoísta. Soy la Santa Dama de Belloga, y tengo responsabilidades que vienen con el título. Por lo tanto, no estoy en condiciones de decir, dijo torpemente. Extrañamente, el estado de Rafina había dejado una profunda impresión en Belle. Había una imagen que Belle siempre había tenido de Rafina, pero ahora la sentía como si se hubiera hecho añicos, como si el gran monstruo que era la emperatriz Prenada se hubiera desvanecido. Desde que Belle había llegado a este mundo, había tenido múltiples conversaciones con Rafina, y después de cada una, el miedo que Belle le tenía se disipaba gradualmente y era continuamente reemplazado por afecto. Pero a medida que se producía este cambio, Belle también perdía la capacidad de relacionar a Rafina con la emperatriz prelada. Lo único que podía hacer era preguntarse ¿podría esta persona convertirse realmente en el déspota que ella conocía? Pero en ese mismo momento, esa conexión se cortó por completo. Oh, ya entiendo. La abuela era una querida amiga de la señorita Rafina, y por eso el dolor de perderla convirtió a la señorita Rafina en la emperatriz prelada. Sorprendentemente de repente todo tenía sentido. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de otra cosa. Al igual que nosotros, la emperatriz prelada sentía preocupación, tristeza y celos. Era una persona normal. La emperatriz prelada no era nada grandiosa. Atemorizaba al otro mundo, pero no era un monstruo desconocido, era una persona normal con sentimientos normales. Y había algo más que Belle empezó a pensar: si ese era el caso, quizá no hubiera razón para temerla tanto. La emperatriz Prenada tenía el mismo corazón que ella. Por lo tanto, podían hablar. Podían compartir sus tristezas y sus enfados, y quizá también sus risas. Belle se había dado cuenta de repente de que existía la posibilidad de que se entendieran. El monstruo que era la emperatriz Prenada había dominado su corazón durante mucho tiempo, y en ese momento, había muerto. Belle también empezó a pensar en otra cosa. Era poco probable que alguna vez conociera a la emperatriz Prenada. Sin el asesinato de Mia, lo más probable era que nunca apareciera, y eso era exactamente lo que Ben deseaba. Pero si alguna vez me la encuentro, me gustaría charlar con ella. Básicamente, si alguna vez se encontraba cara a cara con alguien que se hubiera convertido en un monstruo como la emperatriz Prenada, no quería temerle sin sentido. Eran humanos, como ella. Por lo tanto, no era el miedo lo que debía dirigirles sino las palabras. ¿Ben? ¿Qué pasa? Ben recobró el sentido de repente y se encontró con Rafina mirándola fijamente, preocupada por su silencio. No es nada. Solo estaba sorprendida de que no sabía que podía ser tan linda. Le dedicó una sonrisa pícara, como si se estuviera burlando de ella. Así, la sombra de la emperatriz Prenada que atormentaba el corazón de Miaben Nuna Tearmon, descendiente de la gran sabia del imperio, se desvaneció. Nuevas emociones florecieron en su lugar, pero nadie sabía qué efecto tendrían en ella.